Hola chicos, ¿qué tal? El tema del día de hoy son los líquidos. ¿Qué decimos de los líquidos? Que a comparación de los gases, estos líquidos son más densos. ¿Por qué son densos? ¿O qué quiere decir que son densos? Esto quiere decir que las moléculas están más próximas entre sí, es decir, que están más unidas. En los gases nosotros vemos que las moléculas están dispersas o separadas por espacios considerables. En cambio, en los líquidos vamos a ver las partículas más unidas y más ordenadas. Puesto que las partículas de los líquidos se hallan en continuo movimiento, todas estas van a estar en continuo movimiento debido a la teoría cinético-molecular. Entonces nos dice que estas van a estar más próximas entre sí. Los choques de unas moléculas con otras van a ser más frecuentes. Eso quiere decir que esta molécula con esta molécula van a poder chocar si es que estas moléculas son de signos contrarios. Por ejemplo, esta tiene signo negativo y esta positivo. Estas se van a adherir o se van a chocar. Pero si las dos tienen el mismo signo, estas se van a repeler, es decir, no van a chocar, sino que más bien se van a distanciar. A partir de esto, nosotros deducimos que el equilibrio entre las fuerzas de repulsión, que son cuando se repelen, o sea, cuando se separan, o también las fuerzas de atracción cuando se unen, nos dice que contribuye a mantener a las moléculas en continuo movimiento. Además de esto, las partículas de un líquido se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas. Ya vemos que están más juntas y ordenadas. Aparte de eso, nos dice también que no son muy fuertes para impedir que dichas partículas puedan deslizarse. Es decir, que por estas partículas pueden deslizarse otros fluidos o otros líquidos. Entonces, dice que una vez que nosotros combinemos una sustancia líquida con otra sustancia líquida, ya no se va a llamar todos los líquidos, sino va a tener el nuevo nombre de fluidos. 3. A partir de todo lo que es su definición, ahora vamos a ver sus propiedades. ¿Y qué nos dice como primera propiedad? Que su volumen es constante. Entonces nos dice que los líquidos poseen un volumen constante debido a que las fuerzas de atracción intermoleculares son relativamente altas, como para impedir que las sustancias líquidas se expandan. Es decir, que esta sustancia líquida que encuentro yo aquí no se va a expandir, sino que va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, en este caso, un vaso. Aquí está el líquido y va a tener la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, dado esto, vamos a decir que su forma es variable. Después del volumen constante, nosotros también debemos saber que su capacidad de difusión va a ser lenta debido a que las distancias intermoleculares son más pequeñas, como vemos nosotros en este gráfico. A la vez, vamos a decir que los líquidos poseen viscosidad variable. Así, algunos líquidos como el aceite, las grasas, fluyen lentamente, mientras que otros como el agua lo hacen con mayor rapidez. Es por eso que si nosotros tenemos aquí un líquido, como por ejemplo el H2O, que es del agua, y acá tenemos otro líquido que va a ser el aceite, vamos a ver que los dos jamás van a unir o se van a convertir en fluidos, porque el aceite no va a poder atravesar todas las moléculas del líquido que es el agua. Como otra propiedad tenemos que son incomprensibles. Aún a temperaturas muy altas su volumen se altera muy poco, debido a que el espacio libre queda entre las moléculas. Es mínimo el espacio. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando las partículas de los líquidos o las moléculas de los líquidos están
a una presión alta no se va a expandir mucho como es en el caso de los gases, sino que va a mantener su forma. 3. Otra de sus propiedades o una característica es la tensión superficial. ¿Qué decimos de la tensión superficial? Que trabaja mediante la cohesión entre moléculas de un líquido y esta vez es uniforme hacia todas sus direcciones. Sin embargo, nos dice que sobre la superficie de contacto con otras sustancias, por ejemplo con el aire, nosotros vamos a producir un desequilibrio entre fuerzas, resultando así una atracción diferencial entre partículas de un líquido y entre estas están las del aire. Entonces, ¿qué decimos? Que si nosotros producimos aquí a altas temperaturas un líquido, va a generar un gas, se va a combinar con un gas de la naturaleza y va a producir gotas. Ese ciclo también pasa comúnmente en la naturaleza, en el estado de la lluvia, que ya les voy a dejar un link en la descripción para que ustedes vean cómo es el proceso de la lluvia, cómo es que se condensa para producirse en lluvia. Seguimos. A la vez nosotros tenemos la capilaridad, que nos dice que el ascenso espontáneo de un líquido dentro de un tubo estrecho es un rasgo fundamental de los líquidos. ¿A qué se debe esto de la capilaridad? Se debe o es un fenómeno consecuencia de las fuerzas de cohesión entre partículas de un líquido y las fuerzas de atracción entre un líquido y las paredes de un recipiente. Y a esto nosotros le vamos a llamar fuerza de cohesión. Y va estrechamente relacionado con la fuerza de adhesión, la cual, como nos manifiesta que si las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, se subirá por la pared capilar. Y en cambio, si la cohesión es mayor que la adhesión, el líquido no ascenderá, sino que formará una especie de curva cóncava en la superficie de contacto con un tubo llamado menisco. Entonces, esto más nosotros lo podemos comprobar a medida que vayamos viendo la variación de la temperatura, que eso lo vamos a ver en próximas clases. Esto ha sido todo por el tema de hoy, que son los líquidos. Recuerden revisar la descripción del video, darle like, compartir y comentar. Muchas gracias.